Dice así: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer. Un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios no da a quien ama aún mientras duerme. Los hijos son herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa del que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en sus manos de guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en tribunales. Ahora sí, Calecito, ¿qué te pareció la lectura? ¿Qué crees que nos dice o nos enseña ese salmo? Realicito, ¿usted qué opina? ¿Qué cree que este salmo nos enseña? Que el Señor siempre está pendiente de nosotros, siempre nos está vigilando. Ok, que Dios está presente en medio de nuestra vida. Y si no está presente, es algo desafortunado. Ahora, yo les hago una pregunta. Quien trabaja y trabaja mucho y se esfuerza mucho, ¿gana mucho? Por lo general, sí. Quien se levanta muy de mañana, sale todo el día a trabajar y llega tarde de la noche, ¿gana buen dinero? Debe ser así. Sí, debe ser así, ¿sí o no? Eso es lo ordinario. Eso es lo corriente. Quien contrata personas para construir una casa y los trabajadores llegan temprano en la mañana y se van tarde por la noche, ¿llegarán a terminar la casa? Claro que sí. No vayan a dudar de eso. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es qué nos está enseñando el Salmo. Hay muchas enseñanzas referente a este Salmo. Hay unos que dicen que lo escribió el rey David, ya cuando estaba viejo, en el momento en que Salomón estaba terminando el templo, construyéndolo para Dios. Y ustedes se imaginan el templo que Dios es, porque acá cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, como dice los dos primeros versículos, diácono Jan Lee. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, Ok. y comáis pan de dolores. Dije los dos primeros versículos. Así está bien. Basta acá. Sí, está bien. Pues que a su amado dará a Dios el sueño. Muchas personas no duermen bien porque tienen sueños, tienen metas y trabajan arduamente, llegan cansados, adormilados, atontados. Ahora, para entender lo que dice el Salmo, hay que entender cómo fue escrito y para quién fue escrito. Y yo quiero que nosotros consideremos esto. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cualquier cosa una conclusión que lleguemos nosotros es una interpretación que le estamos dando. Aquí la interpretación que nosotros podemos centrarnos es de la presencia de Dios en medio de la obra del hombre, lo que nuestra hermana Riley compartió con nosotros. Dios está presente. El hombre se esfuerza y Dios está presente para construir su casa, para darle seguridad a la ciudad, para tener hijos. Eso es básicamente la conclusión a la cual podemos llegar.
Ahora, yo quiero que comprendamos algo. Vamos a tomar de las dos posiciones una de ellas. David escribió este salmo pensando en su hijo, que está construyendo el templo de Dios. La otra es posición teológica. Dicen que Salomón es el que escribió esto como un aprendizaje para que todos nosotros construyamos en el Señor, de alguna manera. Pero quiero que pensemos en algo que posiblemente nos va a ayudar a entender y hacer un equilibrio entre las dos posturas. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo era el templo que fue construido por Salomón? Hay mucho oro. Era una hermosura. Era una hermosura, era una maravilla del mundo en su momento. Tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo, así como estaba en el arca. Ajá, el frente del templo estaba cubierto todo de láminas de oro, tanto así que cuando el sol le pegaba al mediodía, el resplandor enceguecía a las personas. Cuando la persona se acercaba al templo, tenía que ir así. ¿Por qué razón? Porque era un templo hermosísimo. Sus escalones, todo lo que había ahí era maravilloso. Fue mandado a hacer por Dios, ¿no? Sí, claro, fue mandado a hacer por Dios. Y eso, a eso yo quería ir. Salomón lo construye. Salomón lo dedica. Acá hay algunas citas que yo puse. Según de Crónicas 7, del 1 al 16, y Primera de Reyes 8, del 22 al 53, nos cuenta que Salomón, después de terminado, él se sentía agradecido con Dios de semejante obra que había hecho, de la magnitud de esa obra. Dios había provisto los recursos, Dios había provisto todo. Uno diría, Dios lo mandó a construir, Él lo construyó, ellos se esforzaron mucho, artesanos, constructores, orfebres, tejedores, muchísima gente trabajó esforzadamente. Sin embargo, acá hay que hacer un alto, porque todo eso está bien. Es como en la vida. En la vida nosotros nos esforzamos, nosotros, por lo menos yo con mi esposa conmigo, cuando nos casamos no teníamos nada. Y nos hemos esforzado por tener cosas, nos hemos esforzado por tener hijos y educar a nuestros hijos, sobre todo que cuando estén en la iglesia no estén usando el celular, que sean respetuosos, que adoren al Señor, que sirvan al Señor. Nos hemos esforzado. Aún nos seguimos esforzando. Y hay un resultado. Pero, ¿cuál es el pero que está en el Salmo? Y con la intención, creo yo, que el rey David escribió pensando en su hijo Salomón, y cuando Salomón lo leyó, dijo, oigan, ¿qué estoy haciendo? No les voy a dar la conjetura, les voy a decir y les voy a preguntar de acuerdo a sus conocimientos bíblicos, ¿qué pasó con el primer templo? ¿Qué pasó con el primer templo? ¿Qué hizo David? No, este fue no. Este fue destruido por cuando fueron conquistados. Que posteriormente del exilio. Fue destruido por Nabucodonosor en el 580. Posteriormente lo Fue destruido, dejado en ruinas. ¿Y por qué fue destruido? Miren, yo quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 1. Y yo quiero que nosotros hoy meditemos, porque algo que yo quiero que aprendamos, hoy hemos estado orando por algunas peticiones de algunos hermanos que desean servir al Señor. Capítulo 1. Si quieres, diácono Sergio, en voz alta, claro,
puedes leer los 10 primeros versículos. Isaías capítulo 1. Más fuerte. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendas, ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ok. ¿A dónde yo quiero que nosotros meditemos? El Salmo 127 nos dice que el que construye la casa es Dios. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no la guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué yo les digo esto? David, cuando escribe esta carta, este salmo, este cántico, Salomón estaba tomando una de las decisiones más terribles que pudiera haber tomado un hombre cristiano. Y es casarse con una princesa egipcia. Y él no se casó solo con una princesa egipcia, se casó con 700 mujeres, 300. en gran mayoría mujeres de otros reinos. Y la Biblia dice que estas mujeres desviaron su corazón. El templo que Salomón construyó es el templo más hermoso que ha tenido el pueblo de Dios. El segundo templo después de la reconstrucción no fue igual. Y el tercer templo tampoco fue igual. ¿A dónde yo quiero llegar? Dios te puede encargar construir una casa, un futuro, una vida. Dios te puede bendecir y proveer todas las cosas. Pero si tú no lo usas para su gloria, si tú no usas tu prosperidad para su gloria, amados hermanos, Dios mismo nos dice que todo es en vano. Hoy estamos pensando, Señor, bendice a tal familia, Señor, escucha su oración, escucha su deseo, quieren servir al Señor y Dios posiblemente nos va a bendecir y va a escuchar la oración. Pero ¿qué pasa si cuando Dios nos bendice y nos da, nosotros usamos las bendiciones que Dios nos da, no para acercarnos a Dios y servir en su reino, sino para alejarnos de su reino? Es ahí donde Isaías reclamó. Dios reclamó a través de Isaías. El versículo 2 de Isaías 1 dice, oigan los cielos, escuche la tierra, lo que dice el Señor. Crié a mis hijos y los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su amo. El burro, el lugar donde lo alimentan. O sea, compara el pueblo de Dios con dos bestias. Ustedes han visto el buey no acornea a su amo. Se doblega ante su amo, a pesar que es mucho más pesado, más fuerte, más violento. La bestia conoce a su amo y el hombre a veces no conoce a su Dios. El burro conoce dónde está la provisión de su comida. Y acá dice el texto, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento, nación pecadora, qué pueblo tan perverso, generación mala, hijos depravados como mala semilla ha dejado el Señor. Le han faltado el respeto al Santo de Israel. Y es aquí donde tenemos que aprender. Porque aquí tenemos que aprender algunas cosas, mis amados hermanos. Dios nos ha puesto en esta tierra con un proyecto extraordinario. Extender su reino. Y para extender su reino, primero extiende nuestras economías. Extiende nuestras familias. Lo puedo comprobar aquí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es tan importante pensar en el reino de Dios como en nuestros hogares. Es tan importante desarrollar nuestra casa como la casa del Señor. Es tan importante que nosotros reconozcamos que todo viene de Dios, pero con un solo propósito: su gloria. Isaías dice que Él es el que nos cría. La palabra criar es muy interesante, porque criar tiene que ver con dos cosas importantes: sustento y abrigo y educación. Sustento y abrigo lo necesitamos. ¿Y cuál es la educación? La formación del carácter. Dice, yo los he criado y los saqué adelante. Cuando uno escucha las palabras de Dios, uno dice, oiga, lo que yo tengo es gracias a Dios. ¿O no es así? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? La vida. Herencia de Jehová son los hijos. La vida partiendo de ahí. La prosperidad porque viene a través de dones y talentos. Él nos ha bendecido con trabajo y con el resultado de nuestro trabajo. Pero todo es vano si teniendo resultados no anteponemos las cosas para Dios. El pueblo de Dios por años tuvo un templo extraordinario. Varios reyes disfrutaron de la presencia de Dios. Y ustedes leyeran 2 de Crónicas 7, dice que la presencia, la gloria de Dios estaba allí. Su resplandor. Hoy quiero que nosotros meditemos. ¿Quién está construyendo nuestra casa? ¿Quién está bendiciendo nuestra familia? ¿Quién está defendiendo nuestro hogar? A las 3 preguntas que decimos. Dios. Si es Dios quien edifica nuestra casa, si es Dios quien bendice nuestra familia, y si es Dios quien defiende nuestro hogar, ¿a quién es nuestra gratitud? A Dios. Lamentablemente este pueblo es un pueblo necio. Y les digo por qué. Porque a veces con las mismas bendiciones que Dios le da, se rebelan contra Dios. ¿Saben qué pensaba el pueblo de Israel? Es que Dios está conmigo, nunca caeremos en manos de nuestros enemigos.
Es que Dios nos dio ese templo, Dios nos dio esas murallas. Dios nos ha dado un ejército poderoso que está en la presencia de Dios con nosotros. El ángel de Jehová acampa con nosotros. La pregunta es, ¿cómo terminó ese pueblo? En manos de los enemigos. ¿Por qué yo les digo esto? Porque tenemos que meditar algo muy importante. Nosotros anhelamos en el corazón servir a Dios y anhelamos en el corazón que las bendiciones de Dios usarlas para la extensión del reino de Dios. Y nosotros tenemos como título de nuestra enseñanza es todo viene del Señor. Si todo viene del Señor, nosotros somos mayordomos, administradores, todo debería ser para Él. ¿Por qué entonces a veces pensamos que somos dueños y propietarios? Porque a veces somos tan, ¿cómo podríamos decir? Tan rebeldes, tan necios. Yo me acuerdo que yo no tenía casa y lloraba, Señor, permíteme tener casa porque yo quiero que en esta casa podamos servirte y tener grupos de evangelización, o si quieres una iglesia aquí. Años después tenemos la iglesia en casa. Y oramos hace muchos años atrás. Yo quiero reflexionar. Para edificar una casa, ¿qué se necesita? Dinero. ¿Qué más se necesita? Tiempo. Tiempo. ¿Qué más se necesita? Personas. También, pues, ¿Qué más se necesita? conocimiento, talento. Conocimiento, listo. Todo lo ha provisto Dios y también necesitamos el resultado. El resultado tiene que ver para yo ser más grande, más orgulloso, más vanidoso. ¿Para qué necesitamos esos resultados? Para que glorifiquen a Dios. Ok, ¿y cómo glorifican a Dios? Esa es la parte que yo quiero que nosotros hoy meditemos. Porque nuestro texto nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar que se construya la casa, no va a ser para nada bueno. Yo he visto que Dios ha bendecido a hermanos en la iglesia con buenos carros. ¿Lo usan para venir a la iglesia? No lo sé. Les ha bendecido con buena economía. No sé si lo usan para extender el reino de Dios. Los bendice con dones y talentos. Y no sé si usan sus dones y sus talentos para servir en la iglesia. Amados hermanos, todo viene del Señor y todo lo tenemos que rendir ante el Señor. Porque no solamente Dios provee las cosas materiales, no solamente provee los dones, habilidades y talentos, también provee los resultados. ¿De qué sirve que nosotros nos esforcemos tanto buscando nuestra propia gloria? Y acá dice el texto algo que es muy interesante. Dice, para comer pan de dolores. Eso es muy triste. ¿Saben cómo lo dice el Salmo 27 en la palabra de Dios para todos, que es una traducción diferente? Dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Dice, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. O sea, la prosperidad al final, ¿de quién viene? De Dios. O sea, yo no voy a tener más fortuna ni más resultados si Dios no me los quiere dar. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender? A confiar en el Señor. Salomón hizo algo para tener todos los recursos para construir el templo de Dios. No. No, claro que no. ¿Quién le dejó todos los recursos? El papá. David. Ahora, ¿David quería construir el templo de Dios? Claro.
Pero ¿por qué Dios no le dio a construir ese templo? Tenían las manos muy manchadas de sangre. Exacto, él había obrado mal muchas veces. Sin embargo, ¿a dónde yo quiero llegar, mis amados hermanos? El Salmo 127 es un salmo de mucha esperanza para nosotros, para que reflexionemos. Todas las cosas vienen de Dios. Nuestra vida viene de Dios. Tenemos vida porque Dios nos ha dado la vida. Tenemos dones, talentos porque Dios nos los ha dado. Tenemos economía, tenemos juventud, tenemos recursos. Todo eso nos debe llevar a la gratitud con Dios, a entender por lo menos 3 cosas, queridos hermanos. Que Dios está edificando nuestra casa, que Dios está bendiciendo nuestra familia y que Dios defiende nuestro hogar. ¿Ustedes no quieren trabajar en vano? ¿Saben qué es trabajar en vano? A veces es lograr muchas cosas y ver que otros los disfruten. Lograr muchas cosas y que otros se los roben. Lograr muchas cosas y no tener la vida y la salud de disfrutarlas. Finalmente, Dios le quitó de las manos el templo a un pueblo que era ingrato. Hoy en día lo podemos contextualizar. Dios nos ha bendecido con trabajo, con salud, con hogar, con hijos. ¿Ustedes quieren que no sea en vano? Nadie quiere que sea en vano. Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor? Señor, ayúdanos a administrar nuestros días para ti. Entender que todo, o sea, si yo mañana despierto y puedo respirar, abrir los ojos y ver la luz, es porque Dios me ha bendecido. Si puedo ir a un trabajo, es porque Dios me ha dado el trabajo. Si me puedo esforzar, me voy a esforzar, entendiendo que soy administrador. Y no voy a tener más resultado porque me esfuerce más, sino porque yo confíe más en aquel que da todas las cosas. Y hay algo interesante aquí, es aprender a dormir, no a trasnochar. Hay personas que dicen, si yo hoy me esfuerzo más, trabajo más, trasnocho más, voy a tener más. No, vas a tener pan de dolores. No, y descuida la familia, descuida el hogar, descuida aún su propia vida. Y yo he visto muchos hombres que se esforzaron tanto por tener hogares bonitos, todo para sus hijos, y al final pierden su esposa, pierden sus hijos. O a veces ellos se enferman y no disfrutan de nada de lo que construyeron. Todo el secreto que tiene la Escritura es lo que yo haga, confiar en que Dios me va a prosperar. Pero todo lo que yo estoy haciendo es para Dios. Hay que entender que Dios nos llamó a ser agradecidos, a tener contentamiento, a entender que Dios es el que nos ha encargado cosas y el que nos da y que nos bendice. ¿Por qué tenemos hijos? Para Él, No, ¿por qué razón tenemos hijos? para extender el reino de Dios. Para extender el reino de Dios. O sea, uno está criando hijos para que sirvan al Señor, no para que tengan mucho dinero, para que estudien carreras exitosas, porque hay algunos que están estudiando y simplemente por causa del estudio se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de sus devocionales, se alejan de la vida cristiana. Llenar la aljaba, como dice el Salmo, es tener el propósito de tener hijos para defender la iglesia. Porque no son para mi gloria. Tal vez hoy tenemos que considerar y meditar algunas cosas. No trabajar en vano es entender que Dios nos está dando cosas para bendecir a otros, que debemos ser buenos administradores de los dones de Dios,
que debemos aprender a servir a los demás extendiendo el reino de Dios, que debemos considerarnos como colaboradores de el Señor, de Cristo, encargados de poder llevar su palabra, su evangelio a otros. Amados hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo viene de Dios. Y si nosotros no empezamos a poner todas las cosas que tengamos, ya sea un trabajo, una empresa, una economía, una salud, un matrimonio, unos hijos en las manos de Dios, será arrebatado. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Hoy yo quisiera que nosotros le pidiéramos al Señor de todo corazón que nos ayude a poder construir en bases sólidas, no por nuestro propio esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo que no seamos diligentes o esforzados, hay que serlo. Pero recuerden que la misma palabra de Dios, y si quieren ir conmigo a Éxodo 20, ¿sí? ¿Su Biblia tiene Éxodo? Soy 6 días trabajo. Nos dice y nos da la clave. Y a veces lo olvidamos. capítulo, 6 días. 20. Éxodo 20, versículo. vamos a ir al versículo 8. ¿Cómo dice Raquelita? Fuerte. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ok, miren lo interesante de la clave de cómo vivir la vida y todos los días. Yo lo primero que quiero que noten es que la vida se cuenta en un tiempo contado por Dios. Dios no cuenta la vida por años. Dios no cuenta la vida por meses. Dios cuenta la vida cada 7 días. Y cuando nosotros pensamos en el contar de los 7 días, nos hace pensar en algo extraordinario, no solamente en la mortalidad, sino en la eternidad. Porque si no cumplimos meses ni años, nosotros cumplimos cada 7 días un deber extraordinario de estar en la presencia de Dios. Pero dice, los otros 6 días hay que administrarlos para Dios. El día del Señor no es un día religioso. Cuando yo comprometo ese día en trabajo, por lo general, dejo de hacer lo más maravilloso y es descansar en el Señor. ¿Por qué trabajo en el día del Señor? ¿Ambicioso? Normalmente. Quiero más. Eso es ambición. Es codicia. Construir en el Señor dice, miren, si Dios no está construyendo nuestra familia, nuestro hogar, no importa cuánto vamos a tener. Si Él lo está construyendo, entonces todos los resultados son para Él. Dice la versión mía, la de Dios, la palabra de Dios para todos. Recuerde el día de descanso. Oiga, es el único mandamiento que comienza de esa manera. Recuerda. Y nosotros lo olvidamos. Recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. ¿De qué dices? Tienes 6 días de la semana donde podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. ¿Qué significa eso? Porque hay personas que dicen, no, pastor, es que yo toda la semana he trabajado, después del culto voy a dedicarle tiempo a mi esposa y a mis hijos. ¿Eso es lo correcto, Juan David? Trae tu mente acá al estudio. Dios dice 6 días trabajarás
y el día séptimo es el día de descanso, el día santo, día del Señor. Si yo digo que el día domingo, después del culto, es un día para mi familia, para mi esposa y para mis hijos, ¿es correcto? Conforme a esto. No. Porque yo estoy con mi esposa y con mis hijos en el día del Señor, disfrutando de la comunión con Dios, pero los días en familia yo los tengo que sacar entre los otros días. Miren, el versículo 10 dice, pero el séptimo día es descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que viva en tus ciudades, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Queridos hermanos, este día Dios lo bendijo. Los otros días son para hacer toda nuestra obra. Y esa obra Dios la está haciendo junto con nosotros. Miren, yo se los quiero decir de esta manera. Y quien ha nacido de nuevo lo está viviendo y lo está experimentando de la misma manera que lo hace cualquier cristiano viviendo en la palabra del Señor. Si ustedes van a Efesios capítulo 2, yo voy a leer en otra versión que es un poco diferente. El versículo 10 dice de la siguiente manera, Efesios 2, versículo 10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Yo cómo sé qué obra tengo que hacer los otros días? Bueno, si Dios me ha dado un trabajo, yo debo de ir a trabajar. Si Dios me ha dado esposa, tengo que ser esposo. Y si me ha dado esposa y me ha dado hijos, tengo que ser padre también esos días. Yo no puedo decir es que estoy trabajando por mi esposa y por mis hijos. Recuerden, el Señor es quien edifica la casa. ¿Cómo edifica mi casa? A través de lo que yo hago en favor de ella. ¿Cómo bendice Dios mi familia? A través de la obra que Dios hace a través de mí, en favor de mi familia. ¿Y cómo defiende mi hogar? A través de mi labor. O sea, ustedes se imaginan yo defendiendo mi hogar a la distancia. Ahora volvamos al Salmo 127. Cuando dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchos dicen, yo estoy trabajando por mi casa, pero no están trabajando en su casa. ¿Quién es el que tiene que educar a nuestros hijos? La vecina, los tíos, los abuelos, los padres. Los padres. ¿Quién es el que debe sustentar, alegrar y deleitar a una esposa? El esposo. ¿Y quién deleita y sustenta a la esposa? El esposo. A la esposa, el esposo. Deleítate en la mujer de tu juventud. Sujétate a tu marido. Y los hijos se sujeten a sus padres. Todo esto tiene que ver, mis amados hermanos, porque Dios no edifica un hogar y no edifica una iglesia por osmosis. O mejor dicho, mágicamente. Lo hace a través de personas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo Dios está construyendo la iglesia? Con personas que se congregan, que están estudiando la palabra, con personas que están predicando, con personas que están viviendo el evangelio. ¿Cómo Dios edifica un hogar? Por esposos y esposas cristianas, por hijos cristianos. Esto no es mágico. Amados hermanos, hoy tal vez tenemos que pedirle al Señor perdón porque decimos que creemos en Dios, pero no obramos como hijos de Dios. Porque si obramos como hijos de Dios, tenemos que entender lo siguiente: la familia que tenemos
no es nuestra. La Biblia dice que nosotros tenemos que presentar a nuestra esposa en versión mejorada que cuando nos casamos. Pero Señor, se está envejeciendo. Ahora, no está hablando de la piel, está hablando del carácter. Ella tiene que ser una mujer feliz, una mujer que ha crecido en su carácter, que sea reconocida por las personas, que es una mujer de Dios, que es una bendición, que cuando la Biblia dice, miren, cuando uno va, y esto es muy interesante, a Proverbios 31, nos dice cómo es una mujer que es una bendición. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido estará confiado en ella, no carecerá de ganancias. La de ella bien y no, perdón, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, llega un marido y dice, qué esposa tan extraordinaria que tengo, yo confío en ella me da alegrías. Y consideren el Salmo 31 para poder escoger. Es conocido por los vecinos porque dicen, wow, qué mujer tan elegante, qué mujer tan bonita, qué manera cómo habla. Es que el trabajo de uno como esposo es reconocido por los vecinos por la mujer de uno. Y la mujer de uno se siente agradecida por el esposo que tiene cuando es un hombre de Dios, cuando él sirve en la iglesia, cuando él pasa adelante, cuando lee un versículo, cuando ora, cuando lo enseña, cuando preside, cuando es un hombre ejemplar. Amados hermanos, estamos entendiendo que todas las cosas son de Dios, que nuestros hijos son de Dios. Proverbios dice, enseña al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Dale buen testimonio, enséñale temor de Dios, dale ejemplo que las cosas de Dios son primero antes que cualquier otra cosa. Hoy debemos reconocer que todo viene del Señor, que nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestro valor, nuestra esperanza está únicamente en que todas las cosas que estamos construyendo es para Él. No sé si tenemos que hacer una reconfiguración de nuestros tiempos, de nuestras motivaciones, y recordar que cuando Dios nos da las cosas, como Dios le dio a Salomón, y le dio el privilegio de construir un gran templo, no vaya a suceder que nos comportemos como hijos desagradecidos. Lo que Dios nos da es para ponerlo al servicio de Dios, para invertir en la obra de Dios. Nuestros hijos no son para nosotros, son para Dios. Y si no son para Dios, son para el diablo. Y si no son para Dios, son para el mundo. Hoy tenemos que pedirle al Señor aprender a depender. No solamente en la parte económica, en la parte de la vida, sino también entendiendo que todos nuestros seres queridos van a ser útiles si son de Dios. Somos mayordomos, no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida. Dios ha determinado el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. Y no importa cuánto oremos, nadie morirá el día de la víspera, morirá el día que le toca. Y no hay entierro con trasteo. Y al final de ese día, al final de nuestra vida, tendremos que llegar a alguna conclusión. O fuimos de Dios o no fuimos de Dios. Si fuimos de Dios, fuimos útiles para el reino de Dios. Tal vez tenemos que pedirle perdón al Señor porque estamos fallándole.
Porque las motivaciones de nuestro corazón es el bienestar, nuestro corazón, nuestro orgullo. ¿Quién está construyendo nuestra casa? ¿Quién está construyendo nuestra iglesia? ¿Quién está construyendo nuestros hijos? Si es Dios, lo está haciendo a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Y tenemos que darle a Dios gracias por ese hermoso privilegio de entender que estamos siendo útiles dentro de su reino y que la gloria es toda de Él. ¿Saben? No recuerdo el versículo bíblico, pero dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Todo viene de Él. Y quiere el Señor que ustedes y yo hoy empecemos a confiar en Él, a hacer la parte que nos toca. Si hemos hecho cosas en contra del hogar, de la economía, de la iglesia, tenemos que arrepentirnos. Y si estamos haciéndolo para Dios, acá hay un hilito muy delgado, no pensar que son para nosotras, sino son para Dios. Y disfrutar de su presencia, y disfrutar de su obra, y confiar, y tener esperanza. Disfrutar de que somos bienaventurados. No permitamos, mis amados hermanos, que nuestra familia se pierda en ese esfuerzo materialista que el mundo nos indica. Sé feliz. La Biblia dice que somos felices cuando hacemos la obra de Dios. Y Dios ya nos ha dado encargos. Nuestros hijos estudien, Caleb estudia, saca buenas notas. ¿Para quién vas a sacar buenas notas? Para Dios. Cuando tú salgas al frente y te digan, Caleb, Dueñas Martínez, has pasado de año y tú vas a decir en tu corazón, Señor, gracias porque he podido pasar, porque tú me has dado dones, talentos, capacidades. Lo mismo hacemos nosotros en nuestra economía, si podemos construir una casa, si podemos tener un carro, si podemos hacer empresa, si podemos tener un ahorro, si podemos colaborar en la iglesia con dones y con talentos. Porque todas las cosas vienen de Dios. Amén. Amén. ¿Aportes? ¿Preguntas? No, está bien lo que dice, sí. Si no edificamos, nada prosperará. Y no olvidar, porque hay una gran tentación. Hay una gran tentación. ¿Cómo se cuenta el tiempo del creyente? Cada 7 días. Cada 7 días nos presentamos delante del Señor. Esta es la obra de tus manos. Ayúdanos a reconocer que todo viene de ti. Nada es nuestro. Todo es temporal. Solo cuando estemos en la eternidad, posiblemente va a ser también cada 7 días, pero por siempre. Disfrutando de su presencia, de su gloria y sin relación con el pecado. ¿Tiene algo como relación con lo de Lucas capítulo 12, 22 del afán y la ansiedad? Ya ese... Bueno, Acá el Señor el que está afanado y ansioso es por su materialismo. Eso es totalmente diferente. Ahora estamos hablando de que todo viene de Dios. Entonces, debo de renunciar al afán, al materialismo y pedirle al Señor tener confianza, esperanza, y mi motivación es servirle. Se los voy a terminar ilustrando de esta manera. Usted le trabaja a un hombre multimillonario y ese hombre multimillonario le dice, me cuidas la moto. Una moto que vale 500 millones de pesos. O sea, más de $100,000. Y lo deja en el centro de la ciudad, el lugar más peligroso. ¿Usted cómo se siente? Temeroso, preocupado. ¿Qué está esperando? Que él venga y se la pida. Porque usted sabe que esa moto no es suya. ¿Qué hace el irresponsable? Se sube, se distrae, pasea,
la luce como si fuera de él, empieza a hacer piruetas, no importando si la maltrata. A veces nos comportamos en la vida de esa manera. Es que todas las cosas vienen de Dios. Nuestra vida, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Y Dios no se ha equivocado. Donde Dios nos ha puesto es ahí donde servimos. Hoy tenemos que pedirle al Señor, dejar ese afán, esa ansiedad y entender que todas las cosas son de Dios. El señor de la moto, cuando venga el dueño y le dice, me das la moto y me la llevo, él sabe qué siente, descanso. Cuando él entrega esa moto sin que le pasó nada a un esposo, Dios le ha dado una esposa que la cuide. A unos padres, Dios le ha dado hijos que los cuiden. A unos miembros de una iglesia, Dios le ha dado una iglesia que la cuide. Porque todo es de Dios. Y el resultado también. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. El versículo que decía es Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amado Señor, buen Dios, gracias por este tiempo. Gracias por hacernos entender que solo somos administradores de todos los bienes de las personas que tú nos has dejado alrededor. Señor, ayúdanos a entender que todo viene de ti. Ayúdanos a entender que nuestro propósito en esta vida es extender tu reino, tu gloria, tu imagen. Primero en nuestra vida, al comportarnos como cristianos. Segundo, a esforzarnos en cada labor que tú nos has encomendado. Pero también descansando cada día tuyo, entendiendo que los resultados vienen de ti. No tendremos más porque nos esforcemos más. No tendremos menos porque dejemos hacer menos. Señor, tú eres el que estás formando nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a ser esforzados, pero también a confiar y a esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.